والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب, empezamos, Juan, barakallahu fikum. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Tafsir Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah. El libro, la explicación de la frase de Tawhid, La ilaha illallah, escrito por el imam, el Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Walhamdulillah, Juan, barakallahu fikum, estamos llegando a la última parte de este tratado o escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, Tafsir Kalimat al-Tawhid, la explicación de la frase de Tawhid. Llegamos en las últimas clases que tomamos antes de Ramadán, que vimos que la gente, menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que la gente dice la ilaha illallah y según ellos hacen testimonio o dan testimonio con la palabra o la frase la ilaha illallah, pero no entienden su significado, y sus acciones y hasta sus creencias oponen el significado de la ilaha illallah. Entonces, si no entienden el significado, ese es un invalidante del testimonio de la ilaha illallah. Y si sus acciones y creencias oponen el significado de la ilaha illallah, entonces su testimonio de la ilaha illallah no es aceptado, es un invalidante. Si las acciones y las creencias oponen el testimonio, es decir, su testimonio no es veraz o no es válido, por ser que está dando el testimonio o diciendo la frase la ilaha illallah, aplicando eso en una manera diferente o entendiéndolo en una manera errónea. Entonces el testimonio no es aceptado. Vamos a regresar un poco nomás para recordar dónde dejamos, con el dicho de el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su libro وهو أن لا يدعى donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice الذي كفرهم وهو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بالتوحيد الألوهية والتوحيد الإلهية. Y este segundo asunto, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, es lo que los ha sacado del din del Islam.
Por esa razón, el veredicto de incredulidad ha caído encima de ellos y ha hecho que su sangre y su riqueza es halal, y por ser que ellos no hicieron el testimonio de fe, el testimonio de la ilaha illallah, no lo hicieron para Allah subhanahu wa ta'ala con tawhid al-uluhiyya. Con tawhid al-uluhiyya. Si se recuerdan, el tawhid al-uluhiyya o ilahiyya es que no se debe dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Que las acciones del siervo todas se hacen con la intención que es para Allah subhanahu wa ta'ala, y se hace dirigiendo esas acciones solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y con eso Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah sigue, dice: وَهُوَ أَنْ لَا يُدْعَى وَلَا يُرْجَى إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا يُسْتَغَاث بِغَيْرِهِ وَلَا يذبح لغيره ولا ينظر لغيره ولا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نظر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. نعم. El Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah dijo: entonces no se suplica a nadie excepto a él, no se depende en nadie, ni tiene esperanza para el bien con nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con él en adoración. No se ruega pidiendo ayuda a nadie excepto Allah. No se sacrifica ningún animal excepto para Allah. No se hace juramientos para nadie excepto Allah. No para dice aquí, no para un ángel cercano, no para un profeta enviado, quien pide ayuda, quien hace istighatha. Istighatha, y Juan barakallahu fikum, es cuando ruegas a Allah por ayuda que te saque de una dificultad. Eso es istighatha. Entonces, quien suplica a otro en vez de Allah y le ruega por ayuda, ha cometido kufr y es kafir, dice el Sheikh. Quien sacrifica a un animal para otro en vez de Allah es kafir, ha cometido kufr y ha salido del Islam. Y quien hace un juramento para otro en vez de Allah, eso es kufr igual. Y cualquier otra acción, dice el Sheikh, de adoración, cuando se hace para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es yani kufr, es incredulidad. No. Entonces el Sheikh menciona aquí y dice sobre esto lo que hemos leído. Dice, y esto es necesario cumplir con el tawhid al-uluhiyya. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos llama a tawhid, no nos está llamando a la creencia de tawhid, solamente a la creencia de tawhid al-rububiyya, que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él es el que da la vida, el que da la muerte. Esta creencia de tawhid al-rububiyya es lo que estos grupos desviados de los Shia y de los Sufis y los Quburis, los que hacen shirk con sus santos, ellos piensan que este es el tawhid. El tawhid es creer que Allah es el creador, que Allah es el sustentador, que Allah es el que maneja los asuntos de la creación. Y aun que es parte de tawhid, no es el tawhid con que vino todos los profetas y mensajeros de Allah predicando el mensaje del Islam a sus pueblos. No fue ese tawhid. El tawhid con que vinieron
o fueron enviados los profetas y mensajeros de Allah fue Tawhid al-Uluhiyya. Advertir la gente de adorar a otro en vez de Allah. Llamar la gente a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociar nada con él en adoración. A advertir la gente de dirigir actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el Tawhid al-Uluhiyya. Ese es el Tawhid al-Ibada o al-Ilahiyya. De adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociar nada o con nadie la adoración. Esto es el Tawhid, el que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga. Y aunque hemos mencionado que el Tawhid está dividido en 3 categorías, pero el mensaje de Tawhid, el más importante, es el Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya. Entonces el Sheikh dice, esto es matlub, Tawhid al-Uluhiyya. Se requiere este Tawhid. Es algo que es obligatorio. Afrad Allah bil ibada. Dirigir cada acto de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y no es algo que, del mensaje y lo que predicaron los profetas y mensajeros de Allah, no era el rububiyya. Si se mencionaba algo de rububiyya, de que Allah es el Señor, Allah es el Dios, Allah es el que da la vida, el que da la muerte, Allah es el que maneja los asuntos de la creación y el sustento. Todos estos asuntos creemos en ello y son para Allah subhanahu wa ta'ala, pero no fue el error de los pueblos en el pasado, los pueblos de los profetas y mensajeros de Allah, que no creían en Tawhid al-Rububiyya. Ellos ya tenían esta creencia, así como los paganos y los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esos politeístas en Meca, que ellos creían que Allah es el creador. Ellos tenían esa creencia que Allah es el que maneja todos los asuntos de la creación. Él es el que da la vida, Él es el que da la muerte. Ellos tenían esa creencia. Entonces, no fue la razón por cual Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado a su pueblo y al resto de la creación, de predicar a Rububiyya, de que Allah es el Señor, pero más bien fue enviado para predicar a Tawhid al-Uluhiyya, porque la gente cayó en shirk y estaban dirigiendo actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de todos los otros profetas y mensajeros de Allah fue predicar Tawhid al-Uluhiyya. Y el Sheikh menciona aquí y dice, claro que es necesario los dos asuntos. Claro que es parte de predicar la verdad y el mensaje del Islam, de predicar Tawhid al-Rububiyya. Pero sabemos, como el principio que hemos mencionado, que cuando se habla de Tawhid al-Rububiyya, se habla de Tawhid al-Uluhiyya. Cuando se habla del Tawhid al-Rububiyya, de que Allah es el Señor, el Creador, el que da vida, el que da la muerte, pues eso mismo se usa eso, o se habla de eso para decir, por eso merece y es el único que tiene el derecho, por ser que es el Señor y el Creador, es el único que tiene el derecho de ser adorado. Y ahí entra Tawhid al-Uluhiyya. Entonces el Sheikh menciona y dice, Tawhid al-Rububiyya mustalzim li Tawhid al-Uluhiyya, que el Tawhid al-Rububiyya siempre viene junto con el Tawhid al-Uluhiyya. Nunca se predica solamente a Rububiyya, pero cuando se habla de la Rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, es para predicar Tawhid al-Uluhiyya. Y nunca en el Corán,
menciona el Sheikh, nunca en el Corán Allah ha mencionado el rububía de Allah, excepto que lo hace para aclarar y mostrar su ubudía, Allah subhanahu wa ta'ala menciona su rububía para mencionar que Él es el único que merece ser adorado. Naam, su uluhía. Naam, igual dice el Sheikh, y el uluhía mutadammen al rububía. Y cuando, como mencionamos, si solamente se habla de rububía, pues se debe de hablar, se usa para hablar de al-uluhía. Pero si solamente se habla de uluhía es suficiente, porque dentro de al-uluhía está rububía. Cuando hablamos de que solamente Allah merece ser adorado, se entiende que solamente Él lo merece, solamente Él tiene el derecho de ser adorado, porque Él es el Señor, porque Él es el que da la muerte, Él es el que maneja los asuntos de la creación, Él es el creador, Él es el gran sabio de todo. O sea, entonces, el uluhía sí se puede hablar solamente de uluhía sin mencionar rububía, porque se entiende que dentro del uluhía está rububía. ¿Me explico? Y mencionamos ese principio antes en las otras clases, ya Juan Barakallahu Fikum. Entonces, en la da'wah de Tawhid siempre se habla de las tres categorías. Se habla de la rububía de Allah, y se habla del gran derecho de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él solamente es el que es adorado, y nunca se dirige ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es su uluhía. Igualmente, dentro de la rububía de Allah y de la uluhía de Allah está el tawhid de asma wa sifat, de que Allah, la rububía de Allah está porque Él es el creador, Él es el Khaliq, es uno de los nombres y atributos de Allah. Él es el Señor, al-Rabb, Él es el Muhyi wa Mumit, Él es el que da la vida y que da la muerte. Entonces estos son nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Es el Karim, el generoso, el noble. Allah es el Aziz, el poderoso, tiene poder. Entonces estos nombres y atributos de Allah lo hacen que es el único que merece ser adorado. Entonces sí se usa las otras categorías de Tawhid, pero es para llamar y predicar a lo principal del Tawhid, que es al-Ibadah, adoración. Que cada acto de adoración se dirige solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Sheikh sigue, menciona y dice que el Tawhid al-Uluhiyya está en todos los actos de adoración. Todos los actos de adoración deben ser dirigidos solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quien dirige un acto de adoración a otro en vez de Allah es kufr y es shirk. Es shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Y es el shirk que saca a la persona del din de al-Islam. Y dice Shaykh, y eso es porque solamente Allah subhanahu wa ta'ala merece eso. لأنه هو المستحق للعبادة. Él es el único que merece la adoración. فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله. Entonces, quien dirige un acto de estos actos de adoración a otro en vez de Allah, él es un politeísta, aunque diga la ilaha illallah, aunque diga la ilaha illallah, dice el Sheikh. بل لو كان يعبد الله بأنواع من عبادات, aunque adora a Allah con diferentes actos de adoración, ما دام لم يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. Pero aunque él adora a Allah subhanahu wa ta'ala con diferentes actos de adoración, pero no deja
de dirigir actos de adoración a otros en vez de Allah, es decir, no es sincero en la adoración solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces no es musulmán, dice el Sheikh. Esta persona no es musulmán, aunque la persona diga la shahada, o el testimonio de fe, la ilaha illallah, varias veces al día, aunque cumple con el salah, aunque se para en la noche en la oración nocturna, aunque ayune, aunque pague el zakat, aunque haga el hajj, aunque vaya varias veces al año para hacer el umrah, todos estos actos de adoración, aunque se ve su apariencia es de musulmán, con barba, con vestimenta de islámica, y lee el Corán y todo, pero dirige actos de adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, así como lo hacen los Shia, o como lo hacen los Sufis, o como lo hacen los Quburiyin, pues esto es Shirk al-Akbar, Mukhrij min al-Millah. Este es el politeísmo mayor que saca a la persona del din de al-Islam. Subhanallah, Allah nos protege de eso. Amén. Entonces, el Sheikh sigue, dice, entonces quien hace esto ha cometido kufr y shirk, aunque diga la ilaha illallah, y eso es porque no ha cumplido con el derecho de tawhid, el gran derecho de Allah subhanahu wa ta'ala sobre su creación, y él opone el significado con sus acciones o con su creencia, opone el significado de la ilaha illallah. El Sheikh dice, كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله؟ كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين؟ كيف يقول لا إله إلا الله وينظر لغير الله؟ هذا تناقض, dice el Sheikh, de que cómo es que dice la ilaha illallah y sacrifica para otro en vez de Allah. ¿Cómo es que dice la ilaha illallah y suplica a otros o ruega a otros para ayuda en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, de los muertos y de los que no están presentes, de los jinnos, de los shayatín? ¿Cómo es que dice la ilaha illallah y dice esto o hace esto? El Sheikh dice, ¿cómo es que dice la ilaha illallah y jura por otro en vez de Allah? Hace juramientos. Esto opone el significado de la ilaha illallah, dice el Sheikh. هذا تناقض. نعم. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah. Dice, وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمة وعزيرة وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. نعم. الشيخ Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice, y encima de todo esto sabemos de que los mushrikín, los politeístas, aquellos quienes el profeta o el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam combatió, peleó contra ellos, estuvo en contra de ellos, estos politeístas, suplicaban a sus santos, suplicaban a los salihin, los piadosos, suplicaban a los ángeles, suplicaban a los profetas como a Isa ibn Maryam y su madre Maryam, y a Uzair y otros de aquellos a quienes suplicaban de sus santos o que llamaban santos, awliya. Entonces cayeron en el kufr, cayeron en el shirk con esta acción, y aún que ellos tenían la creencia de que Allah subhanahu wa ta'ala era el creador, el khaliq, el raziq, el que da el sustento, al mudabbir, el que maneja toda la creación. Aún con esta creencia, ellos salieron del din de al-Islam por el kufr y el shirk
que hicieron con su creencia y sus acciones. El Sheikh, pues aquí dice, los primeros politeístas, los antiguos, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, no todos adoraban solamente los ídolos, pero había muchas diferencias entre ellos y cómo adoraban sus dioses. De ellos habían los que adoraban los ídolos, había aquellos que adoraban los ángeles, había aquellos que adoraban los profetas, había de aquellos que adoraban los hombres piadosos, había de aquellos que adoraban hasta árboles y piedras. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam peleó contra todos de ellos y no hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre ellos, porque todos ellos hicieron shirk al-akbar y kufr al-akbar. Él no dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo, ma uqatil illa alladhi ya'bud al-asnam. Él no dijo, solo voy a estar en contra o voy a luchar en contra a aquellos que adoran los ídolos solamente, y dejar los demás que adoran a Uzair o a Isa o a los hombres piadosos muertos en las tumbas. Voy a dejar los demás y solo voy a estar en contra los que adoran los ídolos. El profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre ellos. Todos ellos eran igual, porque todos ellos hacían shirk con Allah subhanahu wa ta'ala y kufr. Haula quburiyun al-yawm yaqulun. Estos quburiyun, estos que van a las tumbas a adorar los muertos en las tumbas, a sus sheikhs o a sus hombres piadosos santos, ellos dicen que el shirk es solamente adorar a los ídolos. Y siempre y cuando nosotros no adoramos los ídolos, no hacemos el shirk. Ibadat al-awliya taqarrub ila Allah wa tawassul ila Allah. Que adorar a los santos, dirigir actos de adoración a los santos, ellos dicen, es acercarse a Allah y usar estos actos de adoración para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, buscar su perdón, y no es shirk. Y eso es porque el shirk es solamente adorar a los ídolos. Esto es la creencia de esta gente que hace este shirk y este kufr entre los Shia y los Sufiya y los Quburi. Y el Sheikh dice, ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido cada tipo de shirk. Allah ha prohibido dirigir los actos de adoración a todos excepto a Él. Él ha ordenado que lo adoren a Él, solamente a Él, solo y único, y que no dirige ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta o el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, combatió y luchó contra todos ellos, aquellos que adoraban los ídolos, aquellos que adoraban los ángeles, aquellos que adoraban a los profetas, a Isa ibn Maryam el Masih, aquellos que adoraban a Uzair, aquellos que adoraban a los hombres piadosos, y no hizo ninguna diferencia entre ninguno de ellos. لأن ليس بينهم فرق في الحقيقة. Y eso es porque no hay ninguna diferencia entre ellos en realidad. Todos ellos hacen el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces sigue aquí Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah y dice, إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندب أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, entonces si entiendes esto y sabes de esto, entiendes y sabes el significado de la ilaha illallah, sabes de que quien suplica a un profeta o a un ángel, o quien ruega a él llorando, y quien busca la ayuda en él, suplicándole a él, es decir, a un profeta, a un ángel, entonces ha salido del Islam. فَقَدْ خَرَّجَ مِنَ الإسلام. Y esto es el kufr, la incredulidad, por cual el profeta o el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos. No. Dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y si uno de los politeístas dice, نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر. Nosotros sabemos que Allah es el creador, el sustentador, el que maneja todos los asuntos de la creación. لكن هؤلاء صالحون مقربون. Pero estos hombres piadosos son cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala. ونحن ندعوهم وننظر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة. Que nosotros, para estos hombres cercanos a Allah, los suplicamos a ellos, hacemos juramentos a ellos y rogamos y pedimos ayuda de ellos, queriendo de ellos el shifa'a, el intercesión y ayuda de ellos con Allah subhanahu wa ta'ala. وإن لا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. Y pues nosotros entendemos de que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, el sustentador, el que maneja todos los asuntos de la creación. Entonces ellos están tratando de justificar el shirk de ellos, diciendo que nosotros creemos, tenemos la creencia, pensando que esa es la creencia de la ilaha illallah, pensando que ese es el significado de la ilaha illallah. Por eso siguen diciendo eso, porque están diciendo, nosotros no hemos salido del Islam, porque creemos que Allah es el creador, creemos que Allah es el sustentador, que creemos que Allah es el que maneja todos los asuntos. Ellos piensan que eso es la ilaha illallah, y por eso siguen diciendo eso, justificando de que son musulmanes, no han salido del Islam, no han dejado la creencia del Islam, pero hacen eso para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, con la intercesión de estos piadosos. Entonces el Sheikh Muhammad al-Wahhab dice, فَقُل, entonces di, كَلَامُكَ هَذَا مَذْهَبَ بِجَهْلٍ وَأَمْثَالُهُ. Lo que has dicho, o sea, el Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah dice, si alguien se acerca y dice todo esto a ti y trata de justificar su shirk con que él cree que Allah es el creador, dile, قُل, dile a él, كَلَامُكَ هَذَا مَذْهَبَ بِجَهْلٍ وَأَمْثَالُهُ. Lo que has dicho tú, esto lo que has dicho, es la misma creencia de Abi Jahl y de Abu Lahab, aquellos que son similares a él, que murieron sobre shirk. Es lo mismo. Y el Sheikh aquí me dice, así, el Sheikh aquí dice, así es, dice el Sheikh yukhatab al-ulama wal-awam. El Sheikh está hablando con los sabios y con la gente común. No, de que quien dice eso, no importa que esta persona le dicen sheikh, como de los sheikhs de los sufis, o los sheikhs o imams de los shia, no importa que le den un título grande, o que es una persona común, se le dice, si tiene esa creencia y dice lo mismo, lo que has dicho es la creencia de Abi Jahl, es la creencia de los politeístas que murieron sobre el shirk y no aceptaron el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam.
y ellos eran mushrikin. Y la creencia tuya es la misma creencia de Abu Jahl. Es la misma creencia de Abu Lahab. Es la misma creencia de los enemigos del Islam, los enemigos del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Es la misma creencia, porque ellos tenían esa misma creencia. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah aclara aquí, Juan Barakallahu Fikum, de que no hay ninguna diferencia entre esta gente, aunque está diciendo la ilaha illallah, aunque dice que es musulmán, aunque dice que lee el Corán, aunque dice que visita Mecca no sé cuántas veces al año, que esto no lo hace musulmán. Es más, lo hace kafir, mushrik. Es un politeísta, es un incrédulo. Subhanallah. El Sheikh menciona, Sheikh Al-Fawzan, y dice: وَيُقَالْ لِمَنْ يَنْفِي أَنَّ الدُّعَاءَ صَالِحِينَ شِرْكٍ. Y se dice a aquel que niega de que suplicar a los santos es shirk, y dice: al-murad bihi tawassul bihim ila Allah. Yani que la razón por cual ellos hacen eso es acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُقَالْ لَهُ كَلَامُكَ هَذَا هُوَ مَذْهَبَ بِجَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَمْثَالِهِمْ. Que lo que dices es la misma creencia de Abi Jahl y Abi Lahab y aquellos similares que murieron sobre shirk. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ, y eso es porque ellos dicen: لَا يَخْلَقْ, no hay creador, o no hay sustentador, o no hay quien da vida o da la muerte o maneja los asuntos de la creación excepto Allah. ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى. Y nosotros tomamos estos dioses para acercarnos a Allah, Así como Allah subhanahu wa ta'ala aclara en el Corán la creencia de esos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Y que ellos, los politeístas, adoran a otros en vez de Allah, adoran aquello que no les trae ningún daño, ningún beneficio, y dicen: ellos son los intercesores, nuestros intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es como justifican su shirk. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ikhwan barakallahu fikum: فإنهم يدعون عيسى وعزير والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى. Y ellos suplican a Isa ibn Maryam y a Uzair y a los ángeles y a los santos, queriendo esto, es decir, acercándose a Allah subhanahu wa ta'ala, o quieren la cercanía a Allah de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allah subhanahu wa ta'ala aclara la creencia de ellos en el Corán diciendo: y aquellos que tomaron a los santos en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, diciendo: los adoramos, no los adoramos, ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. No los adoramos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y recibir esa intercesión. Eso es claro lo que Allah nos aclara, lo que ellos dicen. ¿Por qué es que adoran? Y aquí ellos mencionan la palabra adorar. Dice: ma na'buduhum. No los adoramos, es decir, esos santos, o esos profetas, o esos ángeles, o esos shayatín, o lo que sea. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. No los adoramos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y recibir esa intercesión.
Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, la misma ayah que mencionó Sheikh al-Fawzan, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Que adoran en vez de Allah aquello que no les va a traer ningún daño, ningún beneficio, y dicen ellos son nuestros intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, los adoran en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, estos que no les va a traer ningún beneficio, ningún daño, no tienen el poder para dañar ni para beneficiar, y los adoran diciendo que los adoramos porque los tomamos como intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ellos adoran a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es shirk, que Allah aclara que es shirk porque usa la palabra adorar. El Sheikh menciona y dice, los mushrikun el-awwalun, los primeros o antiguos politeístas, yani ellos yuriduna mimma ya'budunahum ma Allah al-tawassut lahum faqat. Lo que ellos querían de estos santos o aquellos que adoraban en vez de Allah subhanahu wa ta'ala era esa intercesión. Y no tenían la creencia, ni decían annahum yakhlaquna wa yarzaquna, que ellos, esos santos o aquellos que adoran, ellos son creadores o son sustentadores o que manejan los asuntos de la creación. No, ellos tenían la creencia correcta, es decir, en que Allah es el creador, que Allah es el que da la muerte, solamente Allah. Allah es el que da la vida, solamente Allah. Que nadie tiene el poder de manejar los asuntos de la creación excepto Allah. Ellos tenían ese credo, tenían esa creencia. Dicen, pero ellos decían, inna haula shafa'una lana inda Allah. Pero ellos, aquellos que dirigimos nuestros actos de adoración, son intercesores con Allah subhanahu wa ta'ala. Nos van a ayudar con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah los ama. Entonces Allah les va a hacer caso a ellos y los va a escuchar a ellos. Y ellos nos van a ayudar con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es la creencia de ellos. يقولون إن هذا تعظيم لله. De que buscar a los santos, suplicar a los santos, a los otros, como intercesores ante Allah, es hacer a Allah grande. Esto es ta'zim lillahi subhana. Según ellos, en la creencia de ellos, de los mushrikin, de los politeístas, hacer intercesores ante ellos y Allah subhanahu wa ta'ala es como hacer a Allah grande. Y es respetar a esos santos igual. A'udhu billah. Así que esto es la creencia de ellos. Es la creencia de ellos y lo que usan para justificarlo. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sigue, ya Juan barakallahu fikum, y dice فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بالتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربون إلى الله زلفى. Que si has reflexionado esto bien y sabes de que los kuffar dan testimonio para Allah subhanahu wa ta'ala con el tawhid al-rububiyya solamente, de que ellos creen en la rububiyya de Allah, y eso es la creencia de que Allah es el creador, el sustentador, el que maneja todos los asuntos de la creación.
Pero al mismo tiempo ellos suplican a Isa y suplican a los creyentes, a los ángeles y a los santos, y hacen esto con la creencia de que los toman como intercesores para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Si sabes, dice el Sheikh, arafta anna min al kuffar, y sabes de que entre los incrédulos, específicamente dice el Sheikh, khususan an-nasara minhum, los cristianos, específicamente los cristianos, man ya'budu Allah layla wa nahar, que hay aquellos que adoran a Allah día y noche, wa yazhad fi dunya wa yatasaddaq bima dakhala alayhi minha, y hay aquellos que adoran a Allah día y noche y que se alejan de los lujos de la dunya, de esta vida, y dan caridad y creen en aquello que les llega del libro. Mu'tazilan fi sum'a an nas, yani que el Sheikh está mencionando aquí que hay de estos incrédulos que hacen todo esto teniendo sinceridad, teniendo fe, haciendo todo esto basado a fe y no solamente basado a costumbre de la gente. وهو ما هذا كافر عدو الله عدو لله مخلد في النار, y aún así es un incrédulo, es enemigo de Allah subhanahu wa ta'ala y estará en el fuego para siempre. بسبب اعتقاده, por la razón de su creencia, في عيسى o غيره من الأولياء, por razón de su creencia en Isa o su creencia en los otros santos. يدعوه ويذبح له o ينظر له, que él suplica a ellos o sacrifica para ellos o hace juramentos a ellos. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Esto te aclara bien cómo es la descripción o cómo es la imagen del Islam de aquel aquel que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó a la gente, o llamó a la gente a ello. وتبين لك أن كثيرا من الناس, y esto te aclara de que mucha de la gente se ha alejado de esto. وتبين لك معنى قولها, y esto te aclara también el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, del hadith al-sahih que está colectado en el Musnad Imam Ahmed, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, que el Islam empezó como algo extraño y va a regresar como extraño, así como empezó. Now, Sheikh Muhammad Wahab Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto lo que dice Sheikh Muhammad Wahab, y dice que de los cristianos hay aquellos que adoran sinceramente día y noche y hasta lloran de su sinceridad y de su miedo o temor que tienen a su Señor, y dicen Al-Masih ibn Allah, pero dicen que Isa ibn Maryam es el hijo de Allah, o Inna Allah huwa al-Masih, o que Allah es Isa ibn Maryam, Allah es el Masih, o que él es el Masih, Isa ibn Maryam es uno de tres, la Trinidad, uno de los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. وَهُمْ يَبْقَوْنَ وَيَتَعَبُّدُونَ, y ellos adoran y lloran con sinceridad, con temor.
وَلَا يَنْفَعُهُمْ هَذَا. Pero no les beneficia todo esto. No les beneficia. لِأَنَّهُمْ مَا أَخْلَصُوا الْعِبَادَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Y eso es porque no han purificado su adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, todopoderoso. فَمَثَلَهُمْ عُبَادْ الْقُبُورَ الْيَوْمِ. Entonces ellos son, los cristianos, son igual como los que adoran los muertos en la tumba, porque hacen shirk con Allah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre ellos. No, el Islam correcto, el Islam sahih, como dice el Sheikh aquí, el Islam sahih, yani, es algo raro hoy. Ama el Islam al-mudda'i, pero ese Islam que según la gente dice que sigue. فالمسلمون اليوم يعني يزيدون على المليار. Los musulmanes hoy en día son más de 1.000 millones. 1.000 millones. Sabemos aquí que son ahora más de 2.000 millones. Pero dice el Sheikh aquí, que en el Islam sahih, aún así que hay 2.000 millones, el Islam con ellos es algo raro. El Islam sahih, el Islam correcto, el Islam completo, el Islam verdadero, es raro con los musulmanes. Si les empezamos a explicar varias cosas del tawhid y de la aqida y del manhaj del din, es como si les estás diciendo algo rarísimo, porque ellos nunca han escuchado de eso, o no saben que es del Islam, o que esto es haram, o que esto es obligatorio. Solamente si le dices a los hombres en muchas partes del mundo, si vas a Egipto, si vas a Jordania, si vas a Irak, y les dices que afeitar la barba es haram, te van a mirar como que estás loco. ¿Cómo que es haram? ¿Por qué es haram? Y no saben. O sea, muchos de ellos no saben. Hay muchas cosas que si les dices, la mujer, no es permitido que la mujer use pantalón y blusa y un trapo en su cabeza. Eso no es hijab. Eso no es hijab. Que salga de su casa enfrente de los hombres con pantalones y una blusa y un trapo en su cabeza. Eso no es hijab. Hijab es un concepto, no es una tela. No es una prenda. Hijab no es una prenda. Hijab es un concepto que todo el cuerpo de la mujer se tapa. Usa abaya y usa jimar para tapar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha obligado. Eso es el hijab. Entonces, cuando les explica las cosas normales de halal o haram, es algo raro para ellos. Y encima de eso, si les explica cosas de aqida, de la creencia, del credo del Islam, no lo saben. No lo saben. Todos los años todavía estamos luchando con los hermanos que empiezan discusiones fuertes. ¿Por qué publicamos que celebrar con los cristianos la Navidad es haram? O el Año Nuevo, celebrar con ellos es haram. Son nuestras familias, los parientes, nuestros, compañeros. ¿Qué hay de mal celebrar con ellos? No tenemos esa creencia de ellos, pero celebrar con ellos pues no hay nada mal. No sé, porque no entienden los conceptos del credo, no entienden los conceptos de tawhid, de al-wala wal-bara, del imán, de sunnah. No entienden estos conceptos. Y es algo extraño para los musulmanes hoy en día. Aunque hay más de 2.000 millones de musulmanes, el Islam sahih, el Islam verdadero, el Islam correcto, es raro. El Sheikh menciona.
إذ لو كان هذا, y aunque es esta cantidad de musulmanes, dice el Sheikh, hay muchos que no, o la mayoría de estos 2.000 millones, no practican el Islam Sahih, o no creen en el credo y creencia del Islam Sahih, en verdad. Y eso es una gran tristeza. Eso es una gran tristeza, dice el Sheikh. Y si fuera que esta gran cantidad, dice el Sheikh, aquí el Sheikh está diciendo 1.000 millones, porque esto ya tiene muchos años que el Sheikh escribió esto, así que, pero aquí dice el Sheikh, si esos 1.000 millones de musulmanes hoy en día, si ellos practicaban, si fuera que ellos practican el Islam verdadero, no hay nadie en este mundo que se puede parar enfrente de ellos. No hay nadie en este mundo que puede pararse enfrente de ellos y causarle daño. Dice el Sheikh, por ejemplo, los judíos, فَالْيَهُودَ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانَ الْقِرَدَ وَالْخَنَزِيرِ, estos judíos que son los hermanos de los monos y cerdos, الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ضِلَّ وَالْمَسْكِنَةِ, dice el Sheikh, estos que les llegó en la historia de ellos que Allah subhanahu wa ta'ala los humilló y los bajó ante todo el mundo, y todo el mundo vio. Allah subhanahu wa ta'ala los bajó en diferentes épocas de la historia de ellos. Al-an hum musaytirun ala bilad al-muslimin. Esos mismos ahora están encima o tienen autoridad encima de los musulmanes en estas tierras de los musulmanes. والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا عددهم 310. Estos musulmanes que estuvieron con el mensajero de Allah, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el combate de Badr, ellos eran solamente 300 y un poco más de 10, digamos unos 315, digamos, musulmanes. وَمَاذَا صَنَعُوا, ¿y qué hicieron? Los musulmanes eran solamente 300 y los incrédulos eran más de 1.000. ¿Qué hicieron? فَالصَّحَابَةُ بِنِسْبَةِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمْ هُمْ. Los sahaba en el tiempo de los sahaba, cuando ellos ya tenían la autoridad en la tierra, los sahaba en comparación al resto del mundo, ¿cuánta gente hay en el resto del mundo? Está comparando el Sheikh aquí entre el grupo pequeño contra el grupo grandísimo contra los musulmanes. وَمَا هَذَا هُمْ فَتَحُوا الْأَمْصَارِ. Y aún así los sahaba abrieron los diferentes lugares y tierras cercanas de Arabia o entre Arabia y tumbaron esos pueblos que estaban ahí, de los persas, de los romanos, de los egipcios. Por todos lados ellos ganaban los combates contra ellos, aunque ellos eran pocos, los sahaba, y los enemigos del Islam eran muchos. Y el Sheikh está diciendo así, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo es que tumbaron a Kisra o a Qaisar? ¿Cómo es que tumbaron el gobernante de los persas? Un poderoso pueblo. ¿Cómo es que tumbaron el gobernante de los romanos? Un poderoso pueblo. ¿Cómo es que tumbaron el gobernante de Egipto? ¿Cómo es que hicieron todo eso? Subhanallah, dice el Sheikh.
Allah subhanahu wa ta'ala les abrió el mundo para ellos. Y eso es porque, dice el Sheikh, لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ الْإِسْلَامُ صَحِيح. Y eso es porque ellos eran musulmanes con el Islam verdadero, Islam correcto, la creencia correcta, los actos de adoración correctos para Allah subhanahu wa ta'ala, la creencia y la metodología correcta y la práctica con fe para Allah subhanahu wa ta'ala, ellos tuvieron eso. Ma huwa el-Islam idda'i. El Islam no es solo decir yo soy musulmán. El Islam no es solo decir yo creo y nomás así y no hago nada, o mis acciones están en contra de lo que yo digo. Sí, yo soy musulmán, pero no hace salah. Sí, yo soy musulmán, pero la mujer no se viste como musulmana, no se tapa, no usa hijab, no usa abaya. Sí, yo soy musulmán, el hermano fuma cigarros y se afeita la barba. El Islam, decir que yo soy musulmán y que yo sigo el Islam, no es solo un dicho, pero tiene que venir con acción que está acorde del significado del Islam y testimonio de fe, la ilaha illallah. Now, veo que ya llegamos o pasamos la hora, y Juan, entonces aquí vamos a parar donde el Sheikh está mencionando la razón del éxito, que Allah les dio el éxito a los musulmanes por cumplir con el din sahih, o la religión correcta, con la creencia correcta. Now, y seguimos la próxima semana, bi'idhnillahi ta'ala, aquí, que nos va a faltar solamente, no sé, unas pocas páginas. Yo creo que la próxima semana podemos terminar este escrito de este libro, o puede ser 2 clases más, porque hay unas preguntas y respuestas que le hicieron al Sheikh aquí que están buenas y de beneficio, inshallah. Entonces puede ser que nos falta unas 2 clases más y terminamos este tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Si hay unas preguntas en que puedo ayudar, inshallah haré lo posible. Barakallahu fikum. Aquí una pregunta, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que si vamos a enseñar Usul Thalatha, inshallah sí, inshallah sí, inshallah. Es uno de los libros que son muy importantes estudiar, inshallah sí lo vamos a hacer, bi'idhnillahi ta'ala. No, inshallah vamos a anunciar cuando lo hacemos, inshallah. Barakallahu fikum. Sobre si un musulmán consulta esas cartas o tarjetas, esas tarot, cosas similares, ¿por qué es mal? Porque es shirk, por eso es mal. Porque el shirk es cuando, solo Allah subhanahu wa ta'ala te puede decir el futuro. Si la persona va a un adivino o algo así, para que le lee la mano o le lee en cualquier manera que lo hace ese adivino, y le dice su futuro, lo que le va a pasar o lo que no va a pasar, o que si va a ser exitoso en esto o no, esto es shirk, porque solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene el conocimiento del ghaib. El ghaib es lo oculto, y quien cree que hay alguien que tiene conocimiento del oculto, es decir, el futuro o algo así, pues eso es shirk, porque de la creencia. Allah, él es el alim al-ghaybi wa shahada. Allah es el único que es el que tiene conocimiento de lo oculto, el ghayb o shahada, lo que va a ocurrir. Así que ir a estas personas y que les digan el futuro, eso es shirk.
Y el shirk, pues es el más grande mal que uno puede hacer. No. Tayyib Juan, si no hay otras preguntas, inshallah. Les recuerdo que, pues, este fin de semana tenemos las clases. Mañana es la clase de Arba'in an-Nawawiyya, los 40 hadith del Imam Nawawi. Y pues el domingo es la clase de las obligaciones esenciales para cada musulmán y musulmana. No. Inshallah. Hay otra pregunta aquí. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a su hermano, le dijimos que corrija sobre ese asunto? No entiendo. ¿Cuántas veces tenemos que corregir a nuestros hermanos? Siempre. Siempre tenemos que dar consejo. Siempre. El consejo no para. El consejo no para. Hay un hermano que no está cumpliendo con algo, se le aconseja. Y se le aconseja, y se le aconseja, y se le aconseja hasta que cambie. Hasta que cambie. No debemos no debemos dejar de aconsejarnos uno al otro. El consejo sigue hasta la muerte. El consejo. Y no debemos tomarlo mal cuando alguien llega sinceramente y lo hace con sinceridad y lo hace bien, en que te toma a un lado en privado y te aconseja. Hay una diferencia entre consejo y juzgar. Enfrente a la gente, pues exponerlo y decir sus fallos y errores enfrente a la gente, eso no es consejo. Eso no es consejo. Debe de aconsejarlo en privado, si puede, si es que puede. Y no dejar de aconsejarnos uno al otro. Cuando se trata del desvío de la creencia o de la metodología del Islam, es decir, en la aqida o en tawhid o en imán o estos asuntos de creencia, pues se aconseja a la persona, y si la persona no hace caso después de aconsejar a la persona, pues debemos de alejarnos de una persona que tiene una creencia desviada. Debemos dejarla. Pero si la persona conoce a esa persona y esa persona desviada te conoce a ti, pues puedes seguir aconsejando a esa persona de lejos, es decir, por mensajes o enviarle libros o enviarle dichos de los sabios o ayat del Corán o hadith o algo así, pero no tomarlo como compañero, por la creencia desviada. Pero si la persona no tiene una creencia desviada, pero simplemente tiene fallos y pecados, él se junta y va a la mezquita donde están los hermanos de la Sunna, y él ama a los sabios de la Sunna, ama a los predicadores de la Sunna, ama la Sunna, pero tiene sus errores y fallos y pecados, y los hermanos lo han aconsejado y sigue con esos fallos. Hay que tener paciencia y seguir aconsejando y tratar de acercarlo con algo que va a hacer su corazón tierno, en la manera que le hablan, darle regalos, invitarlo a cenar, invitarlo a casa, hacer cosas que lo va a acercar. Y eso es el Islam. Ser hermanos unos de los otros. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos fallos y errores. Y los sahaba, como Omar bin Khattab, decía que Allah tenga misericordia de aquel que viene y me muestra mis fallos. Es decir, ¿qué quiere decir con eso?
Que Allah tenga misericordia de aquel que viene y me aconseja. Aquel que viene y me aconseja. No se trata de solo mencionar los fallos de las personas sin ser sincero que quieres que la persona cambie para el bien. Así nomás hablar de la gente o exponer la gente o causarle un daño o una desgracia por mencionar sus fallos, errores y pecados, eso es haram. Eso es haram, como dijo Abdullah ibn Abbas, de que mencionar o exponer a tu hermano y mencionar sus pecados en frente de la gente es más grande que el pecado que hizo tu hermano. Entonces, si yo digo en frente de la gente, este hermano hace tal y tal cosas que son haram, yo exponerlo en esa manera es más haram, es más ilícito que lo que hizo ese hermano. Entonces, exponer los musulmanes ante la gente así, eso es haram. Pero ir a tu hermano y aconsejarlo para que deje aquello que Allah odia y regrese a aquello que Allah ama, pues eso es bueno. Y no debemos dejar de aconsejarnos uno al otro. Wallahu a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un hermano pregunta que quiénes son los Ikhwan Muslimun. Ikhwan Muslimun es un grupo político desviado en su creencia, el grupo desviado en la aqida y desviado en el manhaj, en la metodología del din. Ellos oponen a Ahlus Sunnah y atacan a Ahlus Sunnah. Ellos oponen en varios asuntos. Ellos tienen el concepto de unirse o unir las filas de los musulmanes, pero no les importa el tawhid ni la sunnah, porque dicen, tienen el principio de unir y dicen, nos unimos o nos juntamos todos juntos en aquello que estamos de acuerdo y nos perdonamos uno al otro y no hablamos de uno al otro de aquello que tenemos diferencia, en lo que tenemos diferencia. Entonces, puede ser, una persona cuando oye esto por la primera vez dice, puede ser que dice, pues no, sí, eso se oye bien, o sea, tenemos que ser unidos, dejar estas diferencias y no sé qué, y ser unidos, pero eso es un gran desvío, porque ellos se unen con mushrikin, se unen con kufar, se unen con desviados, sufis, shia, y todos se unen y no les importa que hay diferencia en tawhid, no les importa que hay diferencia en imán, no les importa que hay diferencia en la práctica de la sunnah. Eso no es importante para ellos. Lo que es importante es solamente unirse en una sola fila. Y eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca nos llamó a eso. Sí, está bien que los musulmanes estén unidos, pero unidos sobre la verdad, no unidos por raza o unidos por partido político o unidos sobre cultura, no. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca nos llamó a eso, nos llamó a unirnos sobre la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala dice, "Ittasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ittasimu bihablillahi jami'an. Yani que se unen todos juntos, se agarren todos juntos a la cuerda de Allah. Los sahaba cuando explican esta aya, Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, varios de los sahaba cuando explican esta aya, ¿cuál es la cuerda de Allah? ¿Qué es lo que ellos dicen que es la cuerda? Dicen al Islam la sunnah, dicen al tawhid wa sunnah, dicen varios, el Corán, mencionan el Corán, mencionan la sunnah. O sea, los sahaba explicaban esto en varias formas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah menciona que
aunque los sahaba tenían diferentes palabras o frases para explicar lo que es la cuerda de Allah, diferentes palabras o frases con la misma realidad, que es el din de al-Islam, es el camino recto. El camino recto. Allah nos obliga a unirnos todos juntos a su din, al din del Islam, el Tawhid wa Sunnah, al Islam wa Sunnah. Unirnos sobre el Islam wa Sunnah y no dividirnos de ese camino, no separarnos de ese camino. Entonces, los Ikhwan al-Muslimin, ellos abandonan esa creencia y ese credo. Y ellos se unen basado al partido. Y por eso tienen en su partido pues desviados. Y ellos no ven que es ya ni necesario refutar el desvío. O refutar los desviados o los innovadores. Es más, ellos lo ven como algo malo. De refutar el desvío y advertir contra el desvío, ellos lo ven como algo malo. Y es parte del din, refutar y advertir contra el mal, contra el desvío, contra la innovación, contra shirk, contra kufr, contra bid'ah. Ese es parte del din de Allah, es parte de la da'wah ila Allah subhanahu. Así que los Ikhwan al-Muslimun es una secta desviada, y los sabios grandes del Islam y los imams de la Sunnah han advertido contra esta secta y este partido. Allah los guíe. Allah nos mantenga a nosotros firmes sobre el Tawhid wa Sunnah. Amén. Bueno, Juan, con eso paramos ahí y me despido aquí. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Nos vemos en la próxima clase, Ikhwan. Jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.